Tu presencia es el cielo para mí. La palabra del Señor dice que el ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Quiero saludarlos a todos de una manera muy especial. Gracias por sacar este tiempo para celebrar la presencia de Dios, por sacar este tiempo para compartir con nosotros y con nuestra iglesia. Recuerden que somos la casa de su presencia, somos la gran familia de Dios para todos, somos una iglesia con el corazón de Jesús. Vamos a tener unas palabras de oración en esta tarde. Gracias te damos, Señor, en esta tarde por tu fidelidad, por tu misericordia y porque siempre podemos contar contigo, Señor. Hoy venimos ante ti, Señor, gozosos, alegres por todas las cosas que tú haces por cada uno de nosotros. Hoy nos damos cuenta, Señor, que contigo podemos estar tranquilos. Nos damos cuenta que con tu compañía, Señor, nada nos va a hacer falta. Que si te tenemos a ti, Señor, siempre vamos a poder llegar a puerto seguro, Señor. Hoy venimos con un corazón dispuesto para ti. Venimos con un corazón, Señor, alegre para recibir lo que tú tienes preparado para nosotros. Pero también venimos con un corazón alegre para celebrar tu presencia, Señor, porque esta es nuestra iglesia. Somos la casa de su presencia, Señor, donde venimos y te sentimos a ti. Venimos y sentimos tu presencia, venimos y sentimos que tú nunca nos dejas solos, que siempre podemos contar con tu compañía y con tu bendición. Gracias te damos, Señor, por todas las cosas que haces para nuestro bien, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Por favor, comparte este link con personas, con tu familia, amigos, con los que quieras compartir, porque yo sé que Dios va a hacer cosas muy maravillosas en la vida de nosotros y de los que se van a ir conectando también. Así que con este mismo gozo, con esta misma alegría, vamos a tener un tiempo de adoración y de exaltación para nuestro Dios. Muchas aguas se escucha aquí, trae sanidad, trae libertad.
Gracias por el amor inconfundible, incontrolable de nuestro Señor Jesucristo. Te amamos, Señor. De hablar, tú cantabas sobre mí. Eres tan bueno para mí. Antes de respirar, soplaste tu vida en mí. Tú eres amable hacia mí. Salvo estoy, no puedo ganarlo, no lo merezco, mas no te dejas de entregar. Cuán inmenso, interminable, incontrolable amor de Dios. Montaña que no subirás persiguiéndome. Aleluya. No hay muro que no romperás, mentira que no desharás persiguiéndome. No hay sombra que no encenderás, montaña que no subirás persiguiéndome. No hay muro que no romperás, mentira que no desharás persiguiéndome. No hay sombra que no encenderás, montaña que no subirás persiguiéndome. No hay muro que no romperás, mentira que no desharás persiguiéndome. No hay sombra que no encenderás, montaña que no subirás persiguiéndome. No hay muro que no romperás.
Proverbios capítulo 10, versículos 31 y 32, dice la palabra de Dios: la boca del justo producirá sabiduría, mas la lengua perversa será cortada. Los labios del justo saben hablar lo que agrada, mas la boca de los impíos habla perversidades. La enseñanza para esta tarde es titulada Palabras que edifican. Y es importante que nosotros hoy podamos pensar en esto, porque si nosotros vemos que las palabras que hablamos no son palabras que edifican, es mejor que nosotros de alguna manera nos quedemos callados en algunas situaciones que empiezan a suceder en nuestra vida y a nuestro alrededor. Por eso nosotros necesitamos pensar en esta tarde: ¿será que son mis palabras productivas? ¿Será que mis palabras inspiran a alguien? ¿Será que mis palabras edifican a los que me escuchan? ¿Mis palabras edifican a las personas que están a mi alrededor? También debemos de pensar: ¿son necesarias mis palabras en este momento? ¿Hay sabiduría en mis palabras? También debemos pensar: ¿son amables mis palabras? Porque a veces nosotros hablamos sin pensar. A veces nosotros damos una palabra o nosotros nos dirigimos a alguien no importando cómo esté la persona o lo que esté sucediendo alrededor, y nos volvemos personas impulsivas y empezamos a hablar de maneras que de alguna manera nos damos cuenta que no están siendo provechosas esas palabras o no están siendo productivas esas palabras que nosotros estamos hablando. Entonces es importante entender que si lo que tengo que decir no pasa ninguna de estas pruebas de que si son productivas, si inspiran a alguien, si son necesarias o si son amables mis palabras, pues es mejor entender y darnos cuenta que lo mejor es quedarnos con la boca cerrada, quedarnos con la boca callada, porque es importante entender algo que yo en algún momento entendí: que si no tengo nada bueno que decir a alguien, o si no tengo un buen consejo, una buena palabra a alguien según la situación que se está diciendo, es mejor, o que está sucediendo, es mejor no decir nada. Porque nuestras palabras, según lo que dice la Biblia, deben de ser palabras para edificar a los que nos escuchan. Deben de ser palabras amables, deben de ser palabras con sabiduría. Debemos aprender a pensar. ¿Sabes qué? Algo que yo he podido ver en la palabra de Dios es que la Biblia dice que nosotros tenemos dominio propio. Eso hace parte de los frutos del Espíritu de Dios. Entonces nosotros no podemos hablar impulsivamente según la situación que estamos viviendo. Si alguien nos habla mal, si alguien quiere tratarnos mal, nosotros no podemos de alguna manera expresarnos por ese impulso que estamos teniendo en el momento, sino que nosotros necesitamos tener dominio propio y entender que si no hay una palabra que edifica, o si no hay una palabra que de alguna manera es productiva para la persona que está escuchando o los que están a nuestro alrededor, pues es mejor que nos quedemos callados según la situación que se está viviendo. Entonces hoy conoceremos 3 puntos o 3 aspectos que caracterizan la forma en que los hijos de Dios deben de hablar. Entonces son aspectos y son características que vamos a entender que nosotros como hijos de Dios debemos de hablar según las situaciones que nosotros estemos viviendo. Por eso lo primero que debemos entender es que los hijos de Dios hablan siempre con sabiduría. Por eso leíamos su palabra en Proverbios 10, capítulos 31 y 32, que la boca del justo producirá sabiduría. Eso produce en la boca del justo, mas la lengua perversa será cortada. Los labios del justo saben hablar lo que agrada, mas la boca de los impíos habla perversidades. Por eso hoy debemos
pensar en qué grupo quiero estar. ¿Quiero estar en el grupo que habla con sabiduría? ¿O quiero estar en el grupo que habla con una lengua perversa? Quiero estar en el grupo que tiene esos labios justos y saben hablar algo que agrada no solamente a las personas, sino a Dios. O quiero tener una boca según como los impíos que hablan perversidades. Muchas veces permitimos que la ira, las situaciones que están pasando a nuestro alrededor gobiernen nuestra forma de ser. Yo siempre he pensado que no importa la situación que esté pasando a nuestro alrededor, y en algún momento lo enseñé por este medio, y es que nosotros, no importa lo que esté sucediendo alrededor, nosotros necesitamos tener la paz de Dios en nuestra vida, y de esa misma manera necesitamos comportarnos, y de esa misma manera necesitamos reflejar lo que hay en nosotros. Acuérdense lo que dice la Biblia, que la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, si nosotros permitimos que la ira gobierne nuestro corazón, pues nos vamos a poder dar cuenta que eso es lo que hay en nosotros. Pero si nosotros, acuérdense lo que dice la Biblia, airaos, pero no pequéis. Si nosotros en medio de la ira, en medio de ese momento que vivimos, podemos tener dominio propio, y podemos tener dominio también en nuestra boca de lo que vamos a hablar y de la forma como nosotros vamos a actuar, vamos a estar en ese grupo de personas que somos llenas de Dios, y por ser llenos de Dios vamos a ser personas llenas de sabiduría. Entonces, en esos momentos de ira, en esos momentos de frustración, debemos recordar que las palabras que nosotros hablamos tienen poder, y que lo que decimos de alguna manera va a servir para edificar o para destruir a las personas. Entonces, ¿cómo quieres actuar? ¿Cómo quieres vivir delante de Dios, y cómo quieres hacerlo delante de las personas? ¿Quieres que tus palabras sirvan para edificar, o quieres que tus palabras sirvan para destruir? Por eso no podemos permitir que la ira gobierne nuestro corazón. No podemos permitir que la ira o la frustración que de pronto vivamos en el momento por cualquier situación que suceda en nosotros, no podemos permitir que eso cambie nuestra forma de ser y nuestra forma de actuar, sino que antes, al contrario, nosotros necesitamos hablar, y nosotros necesitamos comportarnos como unos verdaderos hijos de Dios. ¿Por qué? Porque esas palabras que nosotros decimos, de pronto, de alguna manera, se pueden volver en realidad. Entonces, a veces nosotros, no sé si te ha pasado, a mí me ha pasado, que nosotros en medio de la situación que estamos viviendo, decimos algo que a la final nosotros decimos, pero yo, ¿por qué lo dije? Empiezo a sentirme mal, o empezamos a sentirnos mal por la forma como nosotros nos expresamos, por la forma como nosotros actuamos. ¿Por qué mejor no recapacitamos antes de hacerlo? ¿Por qué mejor no pensar antes de hablar algo que no debemos hablar? Porque acuérdese lo que dice la palabra del Señor, y eso lo necesitamos tener presente en esta tarde. Dice Proverbios capítulo 15 y versículo 1 y 2, dice que la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. La lengua de los sabios adornará la sabiduría, mas la boca de los necios hablará sandeces. Entonces volvemos otra vez, ¿en qué grupo queremos estar? Queremos estar en ese grupo donde si alguien viene y nos habla enojados, si viene y nos habla una palabra que no queremos escuchar, ¿cómo vamos a reaccionar nosotros? ¿Vamos a reaccionar también airados? ¿Vamos a reaccionar también devolviéndole a esa persona aún más fuerte, una palabra de un calibre más alto de lo que ella nos dijo a nosotros?
No, la palabra de Dios dice que nosotros debemos de llegar con una blanda respuesta, porque de alguna manera cuando nosotros llegamos con esa blanda respuesta a esa persona que nos está diciendo cosas que no deben de ser, pues lo que va a suceder es que va a quitar la ira. Se va a ablandar la persona, no vamos a hacer de que ese problema sea aún más complicado o más difícil, sino que como tú eres un hijo de Dios y hablas de una manera, hablas con sabiduría, hablas amablemente, hablas lo que es necesario y piensas antes de hablar y te entiendes de que lo que debes de hablar debe producir algo bueno para tu vida y los que están a tu alrededor. Entonces eso va a hacer de que esa blanda respuesta quite la ira, más la palabra áspera, esa forma como nos dirigimos de una manera que no debe de ser, lo que va a hacer es complicar más la situación. Por eso la palabra de Dios es nuestro manual de instrucción. Por eso necesitamos ir a ese manual de instrucción para darnos cuenta que si nosotros actuamos con sabiduría, si nosotros actuamos de la manera como Dios nos enseña, pues vamos a ser cada día mejores, no solamente para Dios, sino para las personas que están a nuestro alrededor. Lo segundo, los hijos de Dios no hablan sin necesidad. Dice la palabra de Dios en Proverbios capítulo 13, versículo 3, que el que guarda su boca, guarda su alma, mas el que mucho abre sus labios tendrá calamidad. Entonces a veces el hablar mucho nos hace pecar. De esa manera, como hablamos mucho, pues también pecamos mucho. Porque hablamos cosas que no deben de ser, lastimamos a las personas porque no estamos guardando nuestra boca, no estamos guardando nuestra forma de hablar, nuestros labios no se están dando cuenta de las palabras que están diciendo. Entonces eso lo que está haciendo es hacernos pecar no solamente con Dios, sino con las personas aún que nosotros amamos. Debido a que las palabras descontroladas nos llevan a la murmuración, a la crítica y a los chismes, por eso es que nosotros necesitamos guardar nuestras palabras y entender que si nosotros hablamos, necesitamos hablar palabras que edifican. Entonces, cuando sucede eso en nosotros, que dejamos que la murmuración, la crítica y el chisme sobresalga a nuestra forma de ser y nuestra forma de actuar, de algún modo lo que estamos haciendo es distraernos o distraer el verdadero propósito que Dios tiene para nosotros. ¿Y cuál es el verdadero propósito que Dios tiene para nosotros? Es bendecirnos, es darnos abundancia, es darnos todas las cosas que necesitamos. Pero si nosotros lo que hacemos es maldecir, si nosotros lo que hacemos es hablar de una manera que no debe de ser, pues eso no va a suceder en nosotros. Entonces necesitamos hablar bendición. Necesitamos declarar que de tu boca nunca salga una maldición. Debemos ser eficaces y prudentes con lo que decimos, sabiendo que todo ello, de todas las cosas que hablamos y de todas las cosas que decimos, vamos a tener que darle cuenta a Dios, porque dice su palabra que con la vara que medimos a otros seremos medidos. De la manera como nosotros declaramos bendición, así mismo vamos a recibir bendición. De la manera que nosotros maldecimos a otros, pues de alguna manera también esa maldición va a llegar a nuestra vida. Por eso necesitamos entender que con la vara que medimos, de esa misma manera vamos a ser medidos, y eso lo podemos encontrar en Mateo capítulo 7, versículo 2.
Entonces debemos distinguir los momentos porque hay tiempo para hablar y hay tiempo para callar. Y eso lo dice su palabra en Eclesiastés capítulo 13, versículo 7. Hay tiempos en que nosotros podemos hablar, podemos expresar, pero entendiendo que esas palabras sean palabras que edifiquen. Pero también hay momentos en que nosotros necesitamos callar y dejar de que esas situaciones que nosotros estamos viviendo en el momento sea de alguna manera una situación que podamos ablandar y no hacer de que se convierta en algo peor. Lo tercero es que los hijos de Dios hablan dando testimonio de su fe. Dice Romanos capítulo 10, versículos de 8 al 11, que todos nosotros somos responsables del uso de nuestras palabras y el efecto causado por ellas. Nosotros no podemos pretender que vamos a hablar y vamos a decir y como que no sucediera nada o no va a suceder nada, no. Todos nosotros somos responsables de lo que hablamos, de lo que decimos y saber de que va a haber un efecto de las cosas que nosotros estamos hablando. ¿Por qué? Porque las palabras sabias edifican a las personas, traen esperanza a las personas y traen bendición a las personas que lo escuchan, y de esa forma nosotros estamos dando testimonio de las cosas que nosotros estamos hablando, porque la Biblia dice que la palabra de Dios siempre debe estar cerca de nosotros. Debemos atesorarla en el corazón y ponerla constantemente en nuestra boca. ¿Y eso qué significa? Que si la palabra de Dios está en nosotros, si la palabra de Dios la tenemos atesorada en nosotros, pues eso es lo que nosotros vamos a hablar, eso es lo que nosotros vamos a expresar. Entonces van a ser palabras que edifican, van a ser palabras provechosas para las personas, y las personas van a entender de que verdaderamente la palabra de Dios está atesorada en nuestro corazón y constantemente están en nuestra boca. Por eso nosotros debemos aprovechar cada oportunidad que tenemos para confesar nuestra fe en Jesús. Es impresionante, a veces nosotros vemos hijos de Dios que en vez de tener esa oportunidad de hablar de Jesús, lo que está haciendo es hablar cosas que no son provechosas, cosas que de alguna manera están maldiciendo a la gente. La gente está diciendo, pero yo, esta persona, antes necesito recibir algo especial. Y acuérdese lo que dice la Biblia, que nosotros somos la sal de la tierra. La palabra de Dios dice también que nosotros somos la luz del mundo. Y si nosotros somos la sal de la tierra, pues nosotros vamos a darle sabor al lugar donde nosotros nos encontremos. Si estás en tu universidad, si estás en tu colegio, si estás en tu trabajo, donde quiera que estés, de la forma como tú hablas, de la forma como tú te expresas, de esa forma la gente va a decir, es que esta persona es una persona diferente. Esta persona verdaderamente tiene esa sal, ese sabor que necesitamos en nuestro grupo, que necesitamos en nuestro trabajo, que necesitamos donde quiera que nos encontremos. Y verdaderamente esta persona va a ser la luz del mundo. Por eso necesitamos aprovechar cada oportunidad que tenemos para confesar nuestra fe en Jesús y de este modo extender el mensaje de salvación que tiene poder para cambiar y salvar la vida de aquellos que hoy se pierden sin el Señor. Por eso, para concluir, qué bueno que podamos leer lo que dice su palabra en Proverbios capítulo 6, versículo 2. Dice: te has enlazado con las palabras de tu boca. O sea, de alguna manera te has comprometido o te comprometes con las cosas que hablas, te comprometes con las cosas que expresas, y has quedado preso en los dichos de tus labios.
Eso dice Proverbios capítulo 6, versículo 2, y Proverbios capítulo 18, versículo 21, dice: la muerte y la vida están en el poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Por eso es importante que nosotros en esta tarde nos podamos preguntar: ¿será que mis palabras son productivas? ¿Será que mis palabras inspiran a alguien? ¿Será que edifican mis palabras a los que me escuchan? ¿Son necesarias mis palabras en este momento? ¿Hay sabiduría en mis palabras? ¿Son amables mis palabras? Porque así vamos a entender y vamos a comprender que en nuestro alrededor verdaderamente va a estar el amor de Dios y va a estar también la paz del Señor, porque nosotros vamos a ser personas que vamos a producir eso. Pero qué triste ver a veces que nosotros como hijos de Dios somos los más problemáticos, somos los que más estamos en contra de la gente, más estamos hablando, más estamos criticando, ¿no? Antes nosotros debemos de ser las personas más amables, debemos de ser las personas más felices. Es triste ver que a veces dicen: es que la cristiana del barrio, la cristiana de la cuadra es la más amargada, es la más criticona, es la más chismosa. O también hablan de nosotros los hombres, somos los más chismosos, los más problemáticos, los que salimos a braviar las cosas. No, que nuestras palabras sean siempre amables, porque eso es nuestro Dios. Nuestro Dios es un Dios de amor, nuestro Dios es un Dios de misericordia, y nuestro Dios es un Dios que siempre quiere lo mejor. Acuérdense lo que dice la Biblia: no solamente es amar a Dios, debemos amarlo con todo nuestro corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, pero también dice que debes amar a tu prójimo como a ti mismo. Y si tú amas a tu prójimo como a ti mismo, pues lo que significa es que tú no vas a ir a hablar del otro si no te gusta que hablen de ti. Tú no vas a ir a braviar a otros si no te gusta que te braveen a ti. Tú no vas a ir a atropellar a otro con tus palabras si no te gusta que lo hagan contigo. Por eso necesitamos siempre pensar que nuestras palabras sean productivas. Yo no sé si hay alguien en esta tarde que quiera conocer a Dios. Yo te invito para que hagas esta oración conmigo. Padre, hoy quiero entregar mi vida a ti. Quiero, Señor, que tú entres en mi corazón. Quiero, Señor, que tú hagas parte de mi vida. Como dice tu palabra, que mis caminos no son los caminos que tú tienes para mí, sino que de alguna manera esos caminos me quieren llevar a la muerte. Pero si yo me guío según tu palabra y según tu sabiduría, voy a poder ser un hijo tuyo y voy a poder hacer todo lo que me he propuesto. Y lo más importante es que tu propósito se cumplirá en nuestra vida. Gracias, Señor. Hoy hago parte de la familia de nuestro Dios. Amén y amén. Bueno, muchas gracias por haber estado con nosotros. Qué bueno que esta palabra de Dios la pongamos por obra. Podamos decirle al Señor: Señor, yo a partir de este momento quiero ser una persona diferente, quiero actuar de la manera como tú quieres que yo actúe, porque hoy comprendo que lo que dice tu palabra, que la blanda respuesta quita la ira, la palabra áspera hace subir el furor. Así que no olvides, por favor, compartir este mensaje, este link con otras personas. Te invito para que te suscribas también allí a YouTube, para que puedas siempre estar pendiente de todo lo que pasa con nuestra iglesia. Vamos a orar por las familias de nuestra iglesia. Señor, hoy declaro tu bendición sobre nuestras familias, declaro tu poder, declaro tu gracia, Señor, tu compañía, Jesús.
que tú puedas sorprendernos a todos esta semana, Señor, porque tú eres experto en eso, en sorprendernos. Sorprende a nuestra familia, Señor, que donde quiera que ellos estén puedan sentir, Señor, tu presencia, puedan sentir, Señor, que tú estás con ellos y que esta semana que vamos a empezar, Señor, sea una semana de unción, de poder, y que lo más importante, que esta palabra que escuchamos hoy la podamos poner por obra en todo lugar, donde quiera que nos encontremos. Amén y amén. Bueno, muchas bendiciones, los amo a todos, de verdad, con todo mi corazón. Que Dios los bendiga grandemente, y no olvides que Dios seguirá cumpliendo su propósito en tu vida. Muchas bendiciones. Tu presencia es el cielo para mí.